¿Qué tiene que ver Frank Tenpenny, villano del memorable GTA San Andrés, con el contexto social del Perú actual? ¿Qué es el concepto de autolimpieza social y por qué muchos peruanos creen en él sin saberlo? Quédate para averiguarlo. En un video ensayo anterior en donde analizamos la noticia ahora olvidada del suboficial Ricardo Jiménez Castro acusado de disparar a quemarropa en contra de un parqueador ahora muerto, en ese video propuse un marco de análisis de personitas, a saber, gente que glorifica este tipo de hechos y los avalan y los para entender un poco este tipo de pensamiento que solapa la violencia. Y a raíz de un comentario hago este video ensayo. Giancarlo Espinosa G60, un espectador del video ensayo, dijo: esa lacra, refiriéndose al parqueador, quería cobrarle porque parqueó y se puso faltoso. A cualquiera le jode que te vengan a cobrar por estacionar tu carro como si fueran dueño de la calle. Una lacra menos en la sociedad. Lamentablemente se cruzó en el mismo camino de otra lacra, solo que estaba armado. Entre lacras se exterminan. Este comentario aparentemente desarticulado, exasperado y turbado triggereó o gatilló en mí, extrañamente, un recuerdo del GTA San Andrés, especialmente la última frase: entre lacras se exterminan. Vamos a agarrar esta pequeña frase de Giancarlo Espinosa G60 para analizar un poco varias de las problemáticas centrales de nuestra sociedad. Voy a omitir toda la historia del GTA San Andrés porque asumo que todos lo hemos jugado, y para los que no sepan quién es el personaje del que vamos a hablar, lo resumo así. Frank Tenpenny es un personaje del videojuego Grand Theft Auto San Andrés. Tenpenny es un policía corrupto y uno de los principales antagonistas del juego. En el juego, Tenpenny es el líder de la unidad CRASH, Community Resources Against Street Hoodlums, algo así como una unidad encargada exclusivamente en la lucha contra las pandillas, pero naturalmente el oficial Tenpenny usa su posición como agente de la ley para extorsionar, manipular y cometer crímenes. ¿Les suena familiar? A lo largo de la historia de GTA San Andrés, Tenpenny ejerce su influencia sobre el protagonista Carl C.J. Johnson, forzándolo a hacer trabajos sucios bajo amenaza. Frank Tenpenny es un villano muy memorable debido a su personalidad, cinismo y la manera en que representa la corrupción sistémica dentro del universo de GTA. De hecho, mucha de su personalidad proviene del actor que le presta la voz, Samuel L. Jackson, quien lo interpreta en el juego. Ahora, te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la sociedad peruana? ¿Por qué tomaría un mundo ficticio para hacer un paralelismo con el contexto social actual? Pues Frank Tenpenny tiene un diálogo muy interesante dentro del juego. Este es: me gustan las cosas como están, me gusta que los tontos pandilleros me hagan el trabajo, reventándose los unos a los otros en las calles. Y volvemos al comentario de Giancarlo Espinosa G60, entre las lacras se exterminan. No sé si el discente de esta frase haya jugado el GTA San Andreas alguna vez, pero el paralelismo de ambas frases es sumamente inquietante. Ambas frases muestran una lógica ciertamente perversa de quienes desde posiciones de poder justifican o incluso fomentan la violencia como una forma de autolimpieza social. Esto es interesante porque en el juego, al igual que en el Perú, la policía es altamente corrupta y este tipo de pensamientos resuenan especialmente en contextos donde las instituciones están profundamente afectadas por la corrupción. En el caso del comentario de Giancarlo Espinosa G60 se puede percibir una especie de aceptación casi normalizada de la brutalidad basada en una supuesta jerarquía moral. Las lacras, ya sean delincuentes menores o policías corruptos, se destruyen entre sí y eso, según esa perspectiva, es beneficioso para la sociedad. Este tipo de pensamientos son peligrosos porque ignoran las verdaderas raíces estructurales del problema y refuerzan la idea de que la violencia es un medio legítimo para resolver conflictos. Por otro lado, desde la perspectiva del juego, que sé que has jugado y si no te invito a hacerlo porque es un juegazo, la cita de Tenpenny da a entender cómo los corruptos en posiciones de poder instrumentalizan el caos y la violencia para mantener su control. Lo voy a repetir otra vez por si no ha quedado claro. Los corruptos en posiciones de poder instrumentalizan el caos y la violencia para mantener su control. No buscan resolver los problemas sociales, sino perpetuarlos, ya que los beneficios que obtienen, dinero, poder o impunidad, dependen de mantener un sistema roto.
Este enfoque corrupto, ciertamente, deshumaniza a las personas involucradas en estos conflictos y las reduce a herramientas para los intereses de quienes detentan el poder. A partir de aquí voy a usar el comentario de Giancarlo Espinosa G60 y de Tenpenny para reflexionar sobre cómo las dinámicas de corrupción y violencia pueden enraizarse en cualquier sociedad, sea real o ficticia. No vamos a hacernos los locos. En el Perú, los casos de abusos policiales, impunidad policial y militar y la justificación de la violencia son temas que no se tocan por miedo. Así considero que la narrativa de GTA puede servir como un punto de partida didáctico para entablar un diálogo sobre la responsabilidad institucional y las soluciones reales al problema. Pero, ¿cuál es el problema? Como dijimos anteriormente, las citas de Tenpenny y Giancarlo Espinosa G60 apuntan a una problemática central en sociedades con altos índices de desigualdad, corrupción e informalidad: la naturalización de la violencia como herramienta de control social y la perpetuación de sistemas donde las instituciones se benefician de mantener el caos. Las situaciones diarias y los fenómenos que se desprenden de hechos a simple vista observables deben entenderse como resultado de procesos históricos, culturales y estructurales que legitiman y normalizan la violencia, tanto desde arriba como desde abajo. Según Donald Black, en sociedades donde existe precariamente la justicia institucional, es caldo de cultivo para el surgimiento de controles informales, donde las propias comunidades o actores individuales toman la justicia por su cuenta. ¿Cuántas veces hemos visto que los serranos aprenden a delincuentes para quemarlos vivos atados a un poste de luz? ¿Qué es sino el rondero? ¿Qué es entonces el antiguo pedido civil, quizás en broma, de chapa tu choro o tu cholo y déjalo paralítico? Este caso, el asesinato del parqueador, presuntamente extorsionador por parte de un policía, y la reacción del comentario justificándolo, nos muestra cómo la sociedad interpreta la violencia como un mecanismo necesario y funcional para llenar el vacío dejado por un Estado percibido como incapaz. Este tipo de autolimpieza social ocurre en contextos donde el poder institucional es débil o corrupto, lo que lleva a la aceptación de la violencia como un mal menor. Sin embargo, Donald Black enfatiza que esta dinámica perpetúa ciclos de desconfianza y fragmentación social, ya que la legitimidad de la justicia formal sigue erosionándose. Por otro lado, en la biopolítica, Foucault introduce la idea de que los estados modernos controlan a las poblaciones mediante mecanismos de regulación biológica y política. En el caso de la violencia y la corrupción policial, se observa un ejercicio de biopoder. El Estado, a través de agentes corruptos como Tenpenny o el policía mencionado, no elimina el conflicto social, sino que lo canaliza para mantener un orden funcional. ¿El caso del asesinato en Trujillo se resolverá algún día? El razonamiento detrás de que las lacras se maten entre sí corresponde a un paradigma de gobierno donde ciertos cuerpos, los pobres, los delincuentes, los marginados, son considerados desechables y se gestiona mediante la exclusión y la exposición al peligro. Quiero que entiendan que este enfoque no busca resolver las desigualdades ni las problemáticas subyacentes, sino administrar la violencia para garantizar que no desborde los límites aceptables para las clases dominantes. En otro sentido, Susan Rose Ackerman, quien habla de la corrupción estructural, sugiere que, en sociedades con sistemas institucionales débiles, la corrupción no es un defecto en sí mismo, sino más bien un elemento funcional que sostiene el sistema. En ese orden de ideas, los policías y fiscales corruptos, tanto en GTA San Andrés como en el Perú, no buscan erradicar las pandillas o tratar de buscar soluciones efectivas para los problemas, sino utilizarlas como herramientas de poder. Esto es muy importante porque el orden social peruano se justifica a través de la corrupción y la avala no solamente como una práctica individual, sino sistémica, que les asegura a los corruptos y a quienes estén aliados con ellos la perpetuación de jerarquías sociales y económicas. Asimismo, Frantz Fanon dice que en sociedades postcoloniales o marcadas por la explotación, como la nuestra, la violencia se convierte en un lenguaje cotidiano. El comentario del espectador nos muestra cómo esta cultura de la violencia ha sido a tal punto internalizada que pareciera normal decirlo en voz alta, y esta internalización llegó al punto que muchas personas, al igual que el espectador, justifican la brutalidad como un acto necesario para mantener el orden.
La sociedad no debe ser condicionada a aceptar la brutalidad como parte de la vida cotidiana. La sociedad no debe tener como punto de regulación de sus interacciones a la violencia, tanto física como simbólica. Y ahora que al parecer muchos políticos ya iniciaron sus campañas políticas abiertamente, este tipo de contrapuntos violentos se exacerban de nuevo. ¿Cómo? Pues a través de portátiles como la pestilencia o de la famosísima herramienta electoral, a saber, revivir otra vez a Sendero durante las elecciones. Con este ejemplo, afirmo categóricamente desde esta tribuna de internet que los problemas estructurales no pueden reducirse a cuestiones individuales de moralidad subjetiva. Y por si no ha quedado claro, solamente quiero que recuerden que normalizar la violencia tiene un impacto psicológicamente profundo en las sociedades, porque a través de eso se crea y se moldea una cultura de miedo y resignación frente a las injusticias. Sufre peruano, sufre. Lo peor es que al solucionar estos problemas estructurales es relativamente simple. Fortalecer las instituciones o refundarlas, reducir la desigualdad, ojo, no eliminarla, y promover una cultura de respeto al debido proceso y los derechos, fortaleciendo el poder judicial y que no sea un títere del ejecutivo o del legislativo. Pero finalmente hay que preguntarnos, ¿a quién no le conviene que las cosas cambien? Hasta la próxima.